un tema súper interesante que es el índice compuesto. ¿Para qué sirve? ¿Qué es todo esto? Pues, imaginemos, tenemos un problema, queremos clasificar personas, países, lugares, empresas, por un indicador, por un índice, o sea, de mayor a menor. Digamos, el índice de competitividad de los países, el índice de desarrollo, el índice de FIFA de los diferentes clubes. Pero eso depende de diferentes variables que están relacionadas a esas características o esas personas o entidades que queremos de cierta manera clasificar. Entonces, realmente resume un índice, me resume varias variables que son representativas y que comparar. Y en comparación y análisis me hace esto mucho más fácil, ¿sí? Como les dije, hay diferentes ejemplos. Un score de riesgo es un índice de esto, es otra forma de hacer un score de riesgo. Eh, por ejemplo, hay algo que empíricamente quiero clasificar mis empleados y tengo 5 o 6 indicadores, ¿cierto? Digamos, uno es un examen, otro es las veces que ha asistido, las veces que se capacita, y digamos que yo no sé nada de esto, que es una forma empírica. Bueno, yo le doy un peso, no sé, del 30% a las personas que se incapacitan, le doy un peso o a la variable que me indica la incapacidad, o le doy un peso del 10% a la variable que indica no sé, el examen, sí, el conocimiento de las personas, y así sucesivamente. Lo que me va a dar esta metodología va a ser esos pesos a partir de la misma información y relacionamiento que tienen los datos. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con la matriz de correlación, la relación entre variables, la multicolinealidad, cosas de álgebra lineal que alguna vez vimos y una forma expedita e interesante de analizar esto es el análisis de componentes principales. Bueno, no me quiero desviar mucho. Esto tiene una serie de pasos, es como una receta, ¿sí? Entonces, el primer paso es recolectar la información y normalizar los datos. ¿Por qué tengo que normalizar? Porque todo lo tengo que medir, o todas las variables que van a alimentar ese score por medio de unos pesos tienen que tener la misma altura, la misma medida. Ninguno puede estar por encima o por debajo. Por ejemplo, una cosa lo tengo en millones, otro lo tengo en centavos, o en otro lo tengo en gramos. Entonces, todo tiene que estar estandarizado, ¿sí? Entonces, lo estandarizo de 0 a 1, o puedo utilizar un set score, ¿sí? Una normalización. El siguiente paso es aplicar análisis de componentes principales a esa data o esa tabla ya normalizada para poder identificar aquellos valores o aquellas variables que tienen mayor varianza. Cuando digo mayor varianza, tiene una mayor variabilidad y que me explica mucho mejor el fenómeno, ¿sí? Entonces yo puedo agrupar en diferentes factores o en pocos factores una mayor variabilidad y recogiendo toda variabilidad de diferentes ítems o mediciones que estoy realizando y sin perder tanta información. O sea, resumo mi información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero resumir, mi primer factor puede estar asociada, digamos, a la escolaridad, internet y electricidad. Y si vemos de pronto, en un análisis muy de correlación, la escolaridad está muy relacionada a la cantidad, si un país tiene electricidad, pues va a tener internet y por ende va a tener eh, escolaridad. Entonces, hay una posible correlación allí, ¿sí? Digamos que el segundo factor está asociado a las regalías y no sé, a la cantidad de teléfonos, puede ser. Entonces, estos son ejemplos. El tercer factor pues, está relacionado a la exportación y a los patentes, al desarrollo intelectual de patentes y eso conlleva a una mayor cantidad de exportaciones. Entonces, aquí siempre conservamos los autovalores asociados
a las componentes que tienen autovalores mayores a 1, ¿sí? Que es un indicador que me muestra que existe una independencia, alta independencia dentro de esa matriz, la cual pues me dice que existe alta, no alta asociación, sino alta independencia entre esos factores, ¿sí? Entonces ahí lo podemos mirar. Luego podemos hacer unos cambios, unos ajustes, por así decirlo, unos ajustes para facilitar la interpretabilidad, que es una rotación de los factores que me permiten, con lo que yo espero, maximizar un poco más la varianza de cada uno de los valores propios. Digamos que algún valor propio no me alcance por encima del 1. Entonces, esto me permite de pronto hacer esos ajustes de la variación de cada una de los componentes, ¿sí? Se logra que cada variable pertenezca claramente a un solo componente. O sea, yo necesito que esos componentes que están saliendo estén sopesados sobre las diferentes variables de una manera clara, ¿sí? Luego, el siguiente paso es calcular el índice compuesto. Combina los factores retenidos de o sea, de aquí a esto yo voy a hacer unas pequeñas transformaciones, cambios, ponderaciones para calcular esos pesos. Y esos pesos los tengo que multiplicar por cada uno de los valores reales, ¿sí? Entonces, esto me va a dar. Y al final, pues, voy a calcular una suma ponderada, que ya tengo la ponderación calculada a partir de los datos, no a partir del empirismo, de darle pesos a las variables, y le doy ese valor y ese peso a cada uno de lo que necesito. Ya con esa variable, ese score, pues hago una clasificación, una segmentación y ranqueo los diferentes países, puedo hacer agrupaciones o puedo, para confrontar los resultados, aplicar análisis cluster si es necesario. Listo, entonces vamos por acá. A ver si se puede por aquí. No me aparece nada más por aquí. Vamos a ver algo por aquí. Y acá ya tengo. Vamos a ver el ejercicio que se hizo sin tanta cháchara. El índice compuesto, ¿sí? En Python. Entonces, lo primero, instalo las diferentes instancias que son necesarias para ejecutar estas librerías que necesitas. Son estas de aquí. No me voy a detener en esto, ¿sí? Aquí importo un dataset, ¿sí? Es un TXT, que es un Excel, un archivo en Excel, que lo cargo aquí en mi notebook. Entonces hago una pequeña descripción de la información. Tengo alrededor de 23 filas, 23 países, ¿sí? Son 23 países con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con menos 2, con alrededor 7 indicadores, ¿sí? 7 indicadores, patentes, electricidad, cantidad de teléfonos, exportaciones. O sea, digamos, esta información es un poquito viejita porque utiliza ya teléfonos. Debería ser ya iPhone o información más importante o más actualizada. ¿Sí? Aquí me muestran las primeras filas, o sea, aquí viene la información. Y yo lo que quiero es calcular aquí algo que me diga un numerito que me muestre del 1 al 100, por así decirlo, cuál es más importante. ¿Sí? ¿Qué país será? Finlandia, será Japón, será Estados Unidos, será Corea, ya a partir de sus valorcitos, ¿sí? Entonces aquí empieza la parte buena. Entonces lo que hacemos es limpiar los datos. ¿Qué es limpiar los datos? Este indicador no es tan bueno, no es tan chévere cuando tengo valores mis. Por eso es importante imputar, mejor dicho, muy pocos modelos funcionan con valores mis. Entonces normalizamos, ¿sí? Y ya al normalizar, pues esto está entre -1 y 1 los valores, ya están en una escala más manejable para todos nosotros.
llamamos el indicador de análisis de componentes principales y aplicamos análisis de componentes principales y que me grafique esto. Entonces, ¿qué alcanzo a ver? Que los componentes, los valores propios que aceptaría serían 3 y no de pronto 4, serían 3, sí. Entonces veamos, a ver, pero este está como en que sí, como que no. Entonces, si utilizo a rajatabla el criterio, pues lo rechazaría, no utilizaría la cuarta componente. Factores, lo ideal es que esto baje rápidamente, no que se mantenga como una línea. Entonces, es importante como ver eso. Bueno, aquí ¿qué hago? Cargo los factores, cargo factores variables con... Entonces aquí ya hago la transformación para mejorar de pronto esto, ¿sí? Hago un mapa de carga de factores. Entonces, bueno. Entonces antes de eso, pues él verifica, digamos que grafica dos factores. El que más peso tiene este versus este y veo que está asociado o está muy relacionado a escolaridad, electricidad y también, o sea, como que estos tres factores hacen o le pegan bastante al factor uno, que digamos, que le aporta bastante al factor 2, exportaciones y patentes. Vamos aquí, vemos los componentes, el componente 4 lo que vimos en la gráfica, aquí lo vemos nuevamente. Y aquí vemos algo muy similar también, electricidad, internet, y exportaciones y patentes no tanto, ahí cambia un poquito, pero ¿qué pasa con los valores propios? Pues los valores propios aquí ya toma 4 factores y ya este factorcito ya lo puedo descartar por debajo de 0,88. Entonces de pronto aquí ya después de la rotación varía más, son 4 factores que voy a tomar en cuenta. Hago algunas validaciones, el total de la varianza explicada. Aquí guardo, digamos, los diferentes valores propios. Veo la proporción de la varianza explicada, que tanto pesa para cada uno. Si sumo esto me da más del 50-60%. Entonces estoy explicando una gran cantidad. ¿Sí? Y aquí al final, esta es la que me interesa, esto lo puedo ver como una matriz, donde tengo las filas y las columnas. Las filas que vienen a estar representadas por las variables y las columnas por los diferentes factores que se están transformando o generando. ¿Listo? Entonces, lo que yo puedo decir es que de pronto, este primer factor, el factor primero, ¿sí? Con rotación, pongámosle, como me quiere bajar, pues acumula una gran cantidad de variabilidad o información de todas estas variables. ¿Sí? Por ejemplo, electricidad está bastante influenciado este factor por electricidad, por internet y por cuál otro. Y ahí se da como la lucha entre escolaridad y otro. No me alcanzo a ver más. ¿Sí? Pero principalmente por internet y electricidad. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Y aquí lo que hago es hacer unas transformaciones para sacar los pesos de una forma limpia de allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues elevo al cuadrado cada elemento para que los valores negativos pues no me influyan, ¿sí? Y tenga un peso, digamos, ponderado dentro del ejercicio que esté haciendo. Sumo por columnas, o sea, por factor, y lo sumo. De esos valores ya elevados al cuadrado. Divido cada valor, bueno, voy a presentarlo para que quede como más claro en el resultado, para ir como también. Entonces aquí tengo la matriz que les dije inicialmente, la matriz de vectores. Lo elevo al cuadrado, entonces cada uno de esos valores de la matriz anterior la elevo al cuadrado. Sumo los valores por columna, entonces todo lo de la columna del factor 0, pues me va a dar del factor 1 me va a dar esto, y así sucesivamente.
Entonces normalizo ese factor. ¿Cómo lo normalizo? Entonces cojo el valor que me dio anteriormente y lo divido por cada uno de estos de la suma. Entonces aquí lo estoy haciendo. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, cojo 0,74 y lo divido sobre su factor. Es este acá, este valorcito acá. Entonces allí me da este valorcito que es la matriz normalizada, por así decirlo. Y luego calculo los pesos. ¿Qué son los pesos? Pues tienen que ser pesos ¿qué? Por variable. Entonces, ¿cómo lo hago? Sumo todo esto y lo divido sobre el total o la suma de cada uno de estos valores, de todos estos valores, de toda esta matriz. Entonces, si esto suma 1 y lo divido sobre la suma de todo esto, que digamos que sea 10, entonces 1/10. Y eso me da los pesos, de tal manera que por variable, al sumarla, me tiene que dar. Entonces, aquí me da la suma de todos los pesos, sumo todos estos pesos por variable. Y esos son los pesos que voy a multiplicar por cada una de las variables originales. ¿Qué es lo que voy a hacer en el siguiente paso? Entonces me traigo las variables, electricidad, exportaciones, etcétera, etcétera. Vuelvo y verifico que no me traiga valores vacíos y hago multiplico cada valor, peso, por cada una de las columnas. Luego, calculo, encuentro calculo el score como una suma ponderada, aquí lo voy haciendo, y muestro, digo, los diferentes resultados. Listo. Lo ordeno, verifico, ordeno, aquí ya los tengo aquí, hago una pequeña estadística descriptiva de esto. Sería interesante ver cómo es este score. Muchas veces se comporta de forma normal, en algunas ocasiones. Y aquí ya ordenamos por score, el score que calculamos. Entonces, Japón me dice que está de primero, Corea, República, Estados Unidos, Suiza, acá, y así sucesivamente. Países Bajos, y ahí vamos. Y República Checa, Italia de última, Italia. En algún momento del tiempo fue esto. Y aquí lo vemos también ordenado, listo. Y aquí está el score. Aquí está. Y vienen los países. Entonces, es coherente el indicador. Me coloca los países que considero como desarrollados y de pronto una intervención humana de asignarle pesos a cada una de estas variables. Y ya le doy, ya me da un ejemplo o de una manera más expedita lo que debería dar. Y listo. Entonces, así se construye un indicador o un índice compuesto. También sirve para un score, digamos un score de antilavado o un score de cumplimiento, ¿ya? Utilizando este tipo de métodos un poco diferentes de entrenar modelos y todo esto, sino que utilizo datos o información actualizada para calcular un score. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, inquietud, muchísimas gracias. Me están contactando y con el mayor de los gustos. Hasta luego. Bueno, voy a detener esto.